tomando en cuenta algunas aseveraciones establecidas por las partes de forma general, considero oportuno dejar establecido que la Administración de Justicia le corresponde garantizar el principio de legalidad. Así lo establece el artículo 160 de la Constitución Política. Igualmente que las autoridades judiciales únicamente debemos la obediencia a la Constitución Política y a las leyes. Dentro de esa base, considera la autoridad judicial que efectivamente se ha respetado ese principio de legalidad, tanto principio de legalidad procesal como el principio de legalidad sustantivo, contenido en el artículo 1, tanto del Código Procesal Penal como del Código Penal. Tomando en cuenta los principios también que rigen el proceso, contenidos desde el artículo 1 al artículo 17 del Código Procesal Penal, principios que ustedes como parte también han señalado: principio de legalidad, principio de presunción de inocencia, principio de libertad probatoria, licitud de la prueba, el principio del interés superior de la niña y del niño, principios también que tienen que ver con el desarrollo del juicio según el artículo 281 del Código Procesal Penal, como es también el principio de inmediación. Efectivamente, este principio de inmediación permite que la autoridad judicial vaya valorando toda la prueba que se va incorporando, no únicamente lo que se establece a través de la comunicación o la palabra hablada, sino también de la comunicación gestual. Va valorando uno, va observando también a las personas que van declarando. Considero también tomar en cuenta cuál es la base de este proceso y la base de este juicio. Esto me permite relacionar el artículo 10 del Código Procesal Penal, que establece que la autoridad judicial no puede proceder a la acusación, investigación o persecución de ilícitos penales. El nacimiento de este proceso obedece a una acusación formulada por Ministerio Público, y estos hechos contenidos en la acusación, admitidos en la respectiva audiencia preliminar, remitidos a juicio en audiencia inicial, son los hechos que sirven de base para este juicio. No puede la autoridad judicial circunscribirse a hechos distintos a lo ya establecido en la acusación. Igualmente, debo tomar en cuenta que este principio acusatorio, relacionándolo también con el principio de presunción de inocencia, llevan a la conclusión de que quien ejerce la acción, quien acusa, está obligado a demostrar lo que acusa. A mi criterio, existen algunas situaciones y circunstancias que no han sido rebatidas por las partes. Considera esta autoridad judicial que estos hechos comprenden o debe establecerse una acreditación tanto de la ocurrencia de la agresión sexual de que fue víctima el niño señalado en el libelo acusatorio, y también debe tomarse en cuenta la participación de las personas que están siendo señaladas como presuntas responsables de ese acto. A mi criterio, con la valoración en el ámbito físico que se hizo al niño y también con las valoraciones psicológicas a la víctima, se viene a establecer de que efectivamente el niño
ha sufrido, ha sido víctima de un delito de abuso, de una agresión sexual, de una violación. Esto referido a los hallazgos físicos que a través de la declaración de la doctora Cándida Chávez se dejó establecido. Igualmente, a través de la valoración psicológica se ha establecido de que se desprende una afectación también del área psicológica del niño, que amerita un tratamiento. En cuanto a la manifestación que se ha hecho sobre la valoración que se hizo de parte de la doctora María Elena Espinosa, suscrito también por la máster María Marta Zúñiga Acevedo. Considera esta autoridad judicial pertinente dejar claro que efectivamente esta valoración obedeció a una solicitud que hizo el Ministerio Público. La doctora María Elena dejó claro de que sus conclusiones, recomendaciones, la pericia realizada no obedece a interés alguno. Esto en el entendido que efectivamente a través del inicio del interrogatorio que se le estaba haciendo a través del Ministerio Público, igualmente en la parte conclusiva, se ha establecido como una supuesta insistencia de parte del perito para realizar esta valoración. Además de ello, se quedó acreditado que incluso estaba presente una representación del Ministerio Público, al menos en el área externa de la sala donde se estaba realizando la valoración, que incluso participó en alguna solicitud de alguna pregunta respecto al objeto que se utilizó, y que independientemente que haya sido una persona distinta a quien representa al Ministerio Público en esta audiencia, debo recordar lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público relativo al principio de unidad. Considera esta autoridad judicial que dicha valoración y las conclusiones están referidas a la luz de lo que, según la ciencia, según la experiencia, que así lo dijo la doctora, es lo que le permitió llegar a dicha conclusión. Por lo tanto, considera la autoridad judicial que además la autora hizo referencia a un análisis global que se hizo de todo el caso, de todo el asunto. Se realizó entrevista a los peritos que habían valorado anteriormente al niño, se hizo análisis de entrevistas previas y de todos los actos investigativos que se establecían tanto en expediente policial como en expediente fiscal. El profesionalismo, la experiencia y la ética fueron evidentes demostraciones que hizo la autora mediante su declaración.
aclarando que ella no podía y no debía hablar mal de ninguna otra colega, únicamente venía a establecer ese análisis global de todo el procedimiento que se había realizado, estableciendo dentro de sus conclusiones la identificación de indicadores sugerentes de alta probabilidad de sugestionabilidad, referido al cómo, al cuándo, al quién, quiénes, temporalidad, dinámica, dónde. Y luego establece una aclaración, el por qué, señalando alteración esencial entre el relato original y el relato post-revelación. Un recuento impreciso que hace del hecho y falta de resonancia afectiva coherente. En este aspecto, la autora aclaró que cuando se hacía referencia en cuanto a que si el niño había sido víctima de abuso, encontraron efectivamente esa resonancia afectiva, aclarando cuando hizo referencia al objeto y cuando él dijo que si hubiese sido uno de esos objetos le hubiese dado asco. Entonces la doctora determina, según su pericia, de que eso fue vivido por el niño. Pero en cuanto a la participación o señalamiento de las personas, es donde no encuentra esa resonancia afectiva. Consta en grabación y fue escuchado por todas las partes. Y al hacer un estudio de los hechos acusados, se ha establecido por la parte acusadora que no se demostró el hecho concreto referido al 11 de julio del corriente año en el Hotel Holiday Inn. Considera la autoridad judicial tomando en cuenta el principio de correlación entre acusación y sentencia según el artículo 157, 158 del Código Procesal Penal, esta autoridad judicial al momento de emitir su sentencia deberá establecer si el hecho fue o no fue probado. ¿Cuál hecho? El hecho que consta en la acusación. Y si se me está diciendo que este último hecho no fue acreditado, no tendría la base la autoridad judicial para declarar una responsabilidad en contra de alguna persona, porque no se ha cumplido con esa obligación de probar lo que se ha acusado. Comparto el criterio señalado por la parte acusadora en el sentido de que en los delitos sexuales, sobre todo aquellos delitos cometidos en perjuicio de un niño o de una niña, no podrá la autoridad judicial exigir la presencia de una testigo o de un testigo, porque esto conllevaría
a altos índices de impunidad hacia los agresores o agresoras. Pero en este caso concreto, debe proveerse de esos insumos a la autoridad judicial para establecer con qué pruebas se ha acreditado, valga la redundancia, cada proposición fáctica contenida en la acusación. Y eso no lo he encontrado por la parte acusadora. El trabajo social realizado por la testigo que aquí compareció, además del resto de la prueba, indican situaciones que son merecedoras de valoración. Además de la atención, el cuidado que tenían las ciudadanas acusadas hacia el niño, es de análisis también la reacción, el comportamiento del niño hacia las personas acusadas. No era con las personas acusadas con quien no quería estar el niño. La oportunidad que él tuviera para estar cerca de las personas señaladas en la acusación no era desaprovechada por el niño. Es decir, cada vez, según lo que decía incluso doña Marcia, que veía llegar el carro de la ciudadana Marta, el niño corría a saludar a su tía. Según mis anotaciones y lo que establece en la grabación, en una ocasión, según lo que dijo doña Marcia, al ver sobre la cama de la ciudadana Marta unos regalos, el niño le dijo: ¿ves que mi tía Marta no es mala? No se ha encontrado evidencia de ese señalamiento con esa resonancia afectiva que dijo la experta, a quien yo le doy credibilidad, y que se quiso ser cuestionada esa valoración por Ministerio Público. Por lo tanto, de conformidad a lo que se establece en el artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política, el artículo 2 del Código Procesal Penal, esta autoridad judicial tiene duda razonable sobre la participación, la autoría de las ciudadanas acusadas en este hecho. Por estas razones y otras que se dejarán establecidas en la sentencia que dictará esta autoridad judicial de conformidad al artículo 323 del Código Procesal Penal, declaro no culpable a la ciudadana Marta Elena García y Olinda Martínez Irías por el delito de violación agravada en perjuicio de Iván Aarón Chavarría García. En virtud de este fallo se ordena la inmediata libertad. Se cierra juicio. Que tengan buenas noches.
¿Siempre fue inocente usted? Yo sé que iba a salir la verdad. ¿Usted confía en la justicia? ¿Confía en la justicia? Más que todo en Dios. Y cuando comencé a ver el desarrollo del juez, miré que iba a estar apegado a derecho y no a cohecho, ni a propaganda de televisiva. Gracias. Si obtuvo la pronta y correcta administración de justicia, estoy satisfecho con la decisión de ayer. Doctor. ¿Usted confía en esta justicia? Ya.